O sea, muchas veces se piensa que la incorporación de un enfoque de género es un enfoque hay que visualizarlo solo desde la perspectiva de las mujeres. O sea, este es un tema de las mujeres hablando para las mujeres. Y lo que más bien quisiera resaltar es que somos todos los que tenemos que incorporar políticas públicas que diferencien estos roles tan claves y tan importantes que cumplimos las mujeres dentro de este ámbito entre urbano-rural. Sé que la asambleísta Larrea me precedió, soy la segunda mujer que está hablando con ustedes, y ella destacó justamente el qué ser manabita, la identidad. Qué interesante punto que tiene relación justamente con esta parte que ustedes han comentado antes, la importancia de la cultura como eje de articulación económica, porque finalmente uno no va a un poblado a 24 de mayo o a Pichincha o a Paján para visualizar lo que uno ve en otros sitios. Uno va porque ve allí una diferenciación, porque aprecia la cultura, porque aprecia a la gente y la diversidad. Y de eso quiero hablarles, justamente de este diálogo necesario. Yo quiero dedicar esta presentación a Ernestina Chuinda, ella es de Morona, Santiago, una lideresa, y a Abigail Romero, ella es fallecida, defendió los derechos de las mujeres ante las petroleras, también en el Oriente. Y por favor, si pasamos. Está dividida en 4 partes la exposición. La primera es partir de esa importancia de visualizar el área rural. Más del 30% de la población del país es considerada rural, independientemente de si los censos o las encuestas de condiciones hacen bien en diferenciar lo urbano-rural, ciertamente cometen muchísimos errores y sabemos que hay cantones que tienen menos de 5.000 habitantes. Eso es conocido, esa es parte de la realidad. Sin embargo, lo rural, el ámbito rural tiene una importancia muy grande. Más aún cuando otros países, como los que veo ahí, Uruguay, Chile, Argentina, tienen una población rural mucho menor que la nuestra. Sin embargo, el área rural es la que más pobreza concentra. Si vemos la pobreza por ingreso, no la pobreza extrema, la pobreza por ingreso, el 50% de esta pobreza está concentrada en el área rural. No obstante, la PEA del sector agrícola es sumamente importante. Llega a ser el 20% de la PEA nacional. ¿Qué es lo que da trabajo en el área rural? Ciertamente las actividades agrícolas. Pero también visualizamos que dentro de un tema de ordenamiento territorial, las fronteras agrícolas ya no pueden avanzar más. Es decir, la agricultura tiene un límite, y es ese límite de uso adecuado del suelo, lo que se llaman las categorías de ordenamiento territorial. Y en esas categorías de ordenamiento territorial hay conflictos de uso que se están visualizando potentemente en los territorios, en los cantones. Si bien es cierto, los cantones tienen la competencia del uso del suelo, es a la provincia a la que le toca regular esos conflictos y esos vacíos de información de uso. En todo caso, el área cultivable es muy difícil que pase, que se modifique o que se amplíe, dadas las restricciones naturales de nuestro país. Esos son los espacios también que generan espacios de cohesión social. Es en la ruralidad donde uno visualiza estos factores tan importantes como confianza, reciprocidad, solidaridad. Factores que son
y constituyen valores fundamentales para visualizar y para trabajar ese diálogo que yo estoy proponiendo. Tomemos en cuenta, y lo que vemos aquí es que si visualizamos la agricultura familiar campesino versus la agricultura empresarial, y si hacemos un paralelo de cuánta población sería necesaria para emprender en procesos de agricultura empresarial, tranquilamente podemos ver que pueden ser menos de 100,000 personas. Pero es en la agricultura familiar campesina donde se genera la mayor cantidad de empleo en el área rural. Ahora, este es uno de los temas, la importancia cuantitativa del área rural. El siguiente tema que les traigo es, no podemos tener un enfoque de priorización del crecimiento como sinónimo de desarrollo. No es posible pensar que solamente teniendo mayor PIB, generando mayor monocultivo, trabajando más intensivamente esos recursos naturales, podemos generar mayor desarrollo. No, el crecimiento no es sinónimo de desarrollo. Y allí devienen nuevos enfoques sobre los cuales tenemos que echar un lente para ubicar el rol de las mujeres. Dentro de estos nuevos enfoques, y yo me permito, sabiendo que para ustedes, dentro del ámbito académico, ustedes conocen, por ejemplo, los enfoques de desarrollo endógeno, los enfoques de desarrollo a escala humana, los enfoques de desarrollo humano sostenible, yo me permito destacar que es la economía social solidaria, que finalmente, o no finalmente, en esta etapa termina siendo una propuesta venida de las encíclicas papales y de los grupos eclesiales de base. No lo hago porque viene el Papa la próxima semana, sino porque en realidad la economía social y solidaria sí ha constituido una nueva manera de visualizar la economía. Primero veamos que es una alternativa. O sea, ya no se visualiza solamente el factor económico, esta va más allá del factor económico. Nace en los 60s, 70s con estos grupos eclesiales de base, y de seguro muchos de ustedes fueron parte de esos grupos eclesiales de base que trabajaron temas como la C, el factor C. Si vemos aquí, bueno, se trata de representar un sistema, que es un sistema socioeconómico, en el cual se visualiza la producción, los servicios, las finanzas, un Estado, gobiernos subnacionales, la sociedad civil, la cooperación internacional, los mercados. En ese esquema se plantea la importancia del factor C. Y el factor C no es más que una visualización de factores como, por ejemplo, la cooperación, el compañerismo, la cohesión, la comunidad, el compartir, que son factores que hacen justamente que estos grupos cohesionados, esta cohesión de las que hablaba, se exprese claramente. Entonces, ¿qué pasa con los grupos de mujeres? Porque eso es lo que vine a hablar yo. A ver, ¿cómo están esos grupos de mujeres? Los grupos de mujeres están basados en ese factor C y tienen muy claro que ese factor C es el centro. Pero tomen en cuenta, y ahí lo que busco es representar que la economía social solidaria no puede tampoco ser todo en los territorios. O sea, la economía social y solidaria es una parte, pero no puede ser el todo. Ustedes tienen una economía pública,
una economía privada, una economía popular que claramente no es social y solidaria. Pero también tienen a esa economía basada en factor C, que es economía social y solidaria, que es importante destacar, rescatar, pero que no constituye el todo. Y en los territorios es importante ver ambos, lo que no es y lo que es. Y quizás lo que es todavía muy chico, muy minúsculo, pocos emprendimientos. Como dice la Dirección de Empresas del INEC, todavía constituyen emprendimientos marginales. Así lo catalogan ellos. Sin embargo, la economía social y solidaria ha tenido en América Latina un gran impulso. En todos estos países se está visualizando y se está llevando a cabo y emprendiendo en estas nuevas propuestas. Ahora, el tercer tema que les traigo. La situación de las mujeres es una situación inequitativa. Hay distinto acceso y control a recursos y beneficios. Pero la realidad de las mujeres rurales no es una realidad de tener mujeres rurales homogéneas. No, aún la realidad de las mujeres rurales es heterogénea. Son mujeres indígenas, mestizas, afroecuatorianas, montubias, niñas, grandes, ancianas, adultas jóvenes, jóvenes. Esa diferenciación, esa heterogeneidad hace mucho más complicado establecer este diálogo necesario entre la ubicación de lo que necesita y los roles de las mujeres y entre lo que la política pública logra hacer. Aquí, puntos importantes. El uso del tiempo, volvamos por favor. El uso del tiempo para la economía del cuidado y el trabajo reproductivo. Investigaciones realizadas por CEPAL en Guatemala, en México, en Ecuador, nos están indicando que las mujeres estamos utilizando un tiempo muy valioso que sobrepasa las 67 horas semanales para las actividades del cuidado y las actividades reproductivas. Las actividades que no son reproductivas, las actividades del cuidado, que es cuidar de nuestra familia, cuidar de nuestros padres, cuidar de nuestros hijos, cuidar de los ancianos, cuidar de que todo marche, de que todo esté bien, es un trabajo económico, es sumamente importante porque si no, no podría reproducirse la familia. Sin embargo, ese trabajo no es reconocido por el sistema de cuentas nacionales. Y ese sistema de cuentas nacionales ese sistema no reconocido por cuentas nacionales está implicando 60% más del tiempo que sí reconoce las cuentas nacionales. Y ese es un problema grave a la hora de emprender en nuevos retos productivos para las mujeres. Otro problema de inequidad es el embarazo adolescente. El embarazo adolescente para las mujeres rurales es un tema sumamente clave. En el 2013, de acuerdo a las estadísticas del Atlas de Desigualdades Socioeconómicas, el 18% de los nacimientos fueron de mujeres que tenían entre 12 y 19 años. Cuando eso sucede, y sucede más en el ámbito rural que en el ámbito urbano, cuando eso sucede, las mujeres prácticamente por el cuidado de los niños, porque nuevamente volvemos, ¿no? La mujer está preocupada del cuidado, por el cuidado de los niños dejan de estudiar. Y al dejar de estudiar, una persona menos, muchas personas menos, porque ya vemos que el 18% de los embarazos en el 2010 fueron de estas adolescentes.
al dejar de estudiar, están perdiendo de generar también dentro de la población económicamente activa una educación que le permita tener y acceder a un mejor trabajo. La relación que esto tiene con la seguridad alimentaria es clave. ¿Por qué? Porque, por un lado, si la mujer tiene menos educación, va a poder acceder a un trabajo de menor remuneración. Y al acceder a un trabajo de menor remuneración, lo que va a suceder es que va a ser peor pagada. Si tiene, mientras más número de niños tenga, la situación va a empeorar y se torna un círculo de pobreza. Pasemos, por favor. La desnutrición crónica llega en niños y niñas de 0 a 5 años, llega al 22%. Es un tema de inequidad enorme. Pero por otro lado, llego a la cuarta parte de mi exposición. Por otro lado, vemos que en la ruralidad, en los territorios, en esta vinculación urbano-rural, existen nuevos mecanismos de asociatividad en donde las mujeres, los grupos de mujeres se están embarcando. Estamos hablando de cadenas, Ney habló de circuitos alternativos cortos, estamos hablando de negocios inclusivos, en donde son socias las personas del emprendimiento, estamos hablando incluso de clústeres o aglomeraciones industriales que requieren una vinculación rural-urbana mucho más cercana. Ya, ahí el tema es, y la pregunta que yo hago es, ¿el abordaje de género está considerando la dinámica productiva territorial? O por otro lado, la dinámica productiva territorial y los hacedores de política, y hay muchos aquí que son justamente que pertenecen a gobierno parroquial, municipal y provincial. Los hacedores de política están considerando cómo se están insertando las mujeres rurales en estas iniciativas. En mi criterio, todavía no. Por eso es necesario el diálogo. Por eso es necesario la visualización, por ejemplo, de tiempos productivos y reproductivos, de alianzas, de esquemas asociativos de las mujeres y de esquemas de apoyo que permitan a las mujeres también desarrollar estas nuevas iniciativas productivas que puedan ayudarle a generar más ingresos. Es decir, en el ámbito territorial, y como ya no quiero recaer en lo que dijeron, en lo que dijeron las personas que hablaron antes que yo, pero Ángel, Ney mencionaron que hay avances teóricos sumamente importantes a nivel territorial, a nivel de descentralización, a nivel territorial. Pero ¿cómo enlazamos el enfoque y el avance teórico de lo territorial con el avance teórico de género? Ese es todavía un reto, porque hay una nueva dinámica. Y esa dinámica productiva, esa dinámica de pequeña producción, de mediana producción, está vinculando a las mujeres. ¿Qué es lo que vemos en el ámbito rural? Hay redes de cooperación, hay redes de cohesión social. Esas son relaciones no solo de los grupos de mujeres, sino con grupos empresariales, unos más inclusivos que otros. Recordemos también que las empresas los empresarios han ido generando nuevas visiones sobre la responsabilidad social empresarial, nuevas visiones que hace que se conciban, por ejemplo, empresas, no empresas que están en el territorio, sino empresas que son parte del territorio, se sienten parte del territorio y al ser parte del territorio también buscan ser parte de las decisiones y buscan ayudar al territorio. Pero también hay los otros, los enclaves,
los que simplemente están, pero no buscan ningún otro tipo de relacionamiento. Es decir, hay una visualización y es necesario un diálogo, porque dentro de los territorios no se puede concebir solamente un sistema económico. Se tiene que concebir un sistema social vinculado a roles de hombres y mujeres o a familias tan heterogéneas como las que se mencionaba antes, roles ambientales. Ya no se puede extender la frontera agrícola, hay conflictos de uso de suelo y por supuesto un sistema económico en el cual hay un empleo bastante grande en el sector agrícola, pero un empleo que también se está generando alrededor de otros sectores, turismo, comercio, servicios, sea en la propia ciudad intermedia, la ciudad pequeña, o sea en otras ciudades a donde se migra de forma permanente o temporal. Esta naturaleza, esta nueva visualización de estos lazos y de estas relaciones entre estos grupos de mujeres son entonces o constituyen, o requieren más bien que constituyen, requieren investigaciones que aporten nuevos abordajes teóricos. ¿Cómo se están relacionando las mujeres? O sea, lo que traigo aquí es más preguntas antes que respuestas, porque lo que veo desde una, ¿cómo me llamo? Feminista rural, aunque ahora me han cambiado, ¿no? Y me han dicho, no, pero ya no eres feminista rural, mira, ya eres feminista rural urbana. Entonces, desde una feminista rural urbana, lo que se ve es que quizás dentro del enfoque de género nos hemos quedado rezagadas frente a los cambios y dinámicas territoriales que se han generado. Nosotros tenemos que visualizar ahora nuevos elementos de complejidad, más complejos. Esta parte la voy a pasar muy rápido, porque ya la dijo Ney, imposible entender lo rural sin esa conexión urbano-rural, porque los factores de localización empresarial actualmente son difusos. Ya no se concibe con toda la tecnología, con toda la conectividad existente, no, hay sitios rurales donde se están colocando las empresas, ya no van por factores de localización a los sitios eminentemente urbanos, van a ciudades intermedias, se localizan en ciudades intermedias, incluso por factores de ahorro de costos. Y eso implica que se tenga que ver se tenga que ver lo rural en esta interconexión con lo urbano. La siguiente, por favor. El reto es, sin embargo, esta promoción de un territorio integrado en donde las relaciones entre estos actores y estos grupos de mujeres pueden tener un acompañamiento en esa integración. Es decir, no están aisladas de la discusión, son sujetas de derecho y sujetas justamente de ese desarrollo integrado. O sea, no se puede aislar esta discusión. Siguiente. Perdón, la de atrás. Desde sus ámbitos de acción, por lo tanto, mi propuesta es que ustedes puedan, como hacedores de política, valorar los saberes, los conocimientos, las tradiciones, la cultura y la imagen social de las poblaciones rurales, que tengan en cuenta las especificidades de género, porque es distinto trabajar con niñas, con jóvenes, con mujeres adultas, con adultas mayores,
con grupos de mujeres empresarias, con grupos de mujeres que no lo son, con grupos de mujeres de amas de casa. Hay una gran especificidad, pero ustedes en la política pública es importante que lo tomen en cuenta y es importante que se fomente a partir de su política pública local relaciones equitativas, solidarias, cooperativas, que están enmarcadas en economía social solidaria, pero aunque no estén enmarcadas en economía social solidaria, que estén enmarcadas en una territorialidad y en una identidad propia de su territorio. La siguiente, es decir, lo que yo planteo es que se visualice ese espacio, esos territorios, en su dinamismo, y yo quisiera en este momento, antes de llegar a la conclusión, pasarles un video que les he traído. Es un video de la sierra, en el que justamente quisiera presentarles cómo se están dando estos nuevos relacionamientos de las mujeres con los ámbitos productivos. Ya no hay internet. Les traía… Les contaba que les traía un video en donde se pasaba, pero no hay problema, es parte del… es un video sobre una empresa de hierbas aromáticas que ahorita se están exportando. Y realmente son los grupos de mujeres, la empresa se llama Jambiquiwa, y los grupos de mujeres en su mayoría son grupos empresarias, están dirigidas por una mujer indígena, y cuando uno escucha a esa lideresa indígena hablar de emprendimiento, de lo que ha hecho, de su capacidad, de su saber ancestral, del respeto que hay que tener por ese saber ancestral, claro, uno ubica que es necesario hacer nuevas investigaciones, que la academia y también los gobiernos subnacionales tienen que hacer un poco de investigación sobre el tipo de relacionamiento nuevo de estos grupos de mujeres en nuevas dinámicas económicas, sociales de los territorios. Ya que les he contado, es más bonito de lo que les he contado, pero cuando quieran, por favor, se llama Bajo la influencia de la luna, el video está en YouTube, Bajo la influencia de la luna, y es la experiencia de Jambiquiwa y de las creadoras de Jambiquiwa. Pero son mujeres, son grupos de mujeres. Yo quisiera entonces terminar concluyendo. La conclusión es que, por un lado, tiene que haber un enriquecimiento tanto del enfoque de género desde esta perspectiva de desarrollo territorial. O sea, ambos enfoques no son excluyentes, son complementarios y hay que estudiarlos. Se enriquecen ambos enfoques cuando se estudian en esa interconexión. Lo otro es que tiene que haber un esfuerzo muy consciente de la incorporación del enfoque de género, porque es un enfoque de la diversidad dentro de la política pública. Y muchas veces esto se invisibiliza, ya sea por datos cuantitativos, ya sea porque realmente no hay mucha voluntad de hacerlo o porque no se conoce. Pero es importante hacer un esfuerzo de aplicación del enfoque en el desarrollo territorial. La otra es que todas estas experiencias de cadenas, de cialcos, de clústeres, de negocios inclusivos, sí están constituyendo posibilidades para las organizaciones, tanto de mujeres como de hombres. Pero el tema son las mujeres las que están llevando la peor parte por el trabajo reproductivo. Están haciendo un doble esfuerzo, trabajo productivo y trabajo reproductivo. Hay que, por lo tanto, valorizar esa economía que no se ve, que es la economía del cuidado. La economía del cuidado es la que usted nunca va a ver, pero si no está presente, usted no estaría aquí, posiblemente. Y finalmente, es importante que ustedes, como hacedores de política de gobierno local,
generen y fortalezcan las capacidades locales. La política pública no tiene que venir necesariamente del nivel nacional. Es importante que haya esa posibilidad sistémica de generación de política pública. La política pública tiene que venir de lo local. ¿Y qué es lo local? Lo local es lo más cercano a la gente, y lo más cercano a la gente donde se puede resolver problemas. Como decía Ney, hay una descentralización y hay otra descentralización. Esa descentralización que parte de la realidad local, esa descentralización que está totalmente identificada con la realidad local, esa es la descentralización que va a generar este mayor desarrollo, un desarrollo más equitativo, un desarrollo que mire, aprecie, valore las heterogeneidades, la cultura, las diferencias que existen y que todos sabemos que están en los territorios. Este fortalecimiento de capacidades locales, desde la parte institucional hasta la parte productiva, hasta la parte de sociedad civil, es sumamente importante en el ámbito local. Yo con esto entonces terminaría y les agradezco por escucharme y por su tiempo. Y le agradezco también a la Universidad San Gregorio que nos acoge esta mañana.